Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Corresponde continuar. No sé si hay punto varios que me estoy acostumbrando que el senador de Sepúlveda generalmente me pide. No, no se llama punto varios, se llama ¿cómo? Bueno, senador Cuscoque. Solo que entre las tantas cosas que tratamos y que se solicitaron al principio, yo me quedé con la idea de que no hubo respuesta respecto del informe que se solicitó a la OSD respecto del seguro de longevidad famoso, o lo damos por descartado o no esperamos más a la OSD, porque si no, no nos van a dar los plazos. Pero saber qué pasó con eso, algo entiendo que existe o no sé en qué estado está, pero tener alguna referencia de cómo está avanzando eso y si está avanzando. Presidente, gracias. Ok, no sé si secretaria hay alguna. Vamos a. Vamos. Ok, vamos con lo nuestro. Mire, yo en lo personal, ya que ante distintas inquietudes de los parlamentarios, y, elaboré una pequeña minuta que la quiero, si me permiten leer, digamos, porque creo que es útil, respecto de lo que se ha avanzado y lo que entiendo está aprobado ad referéndum, digamos, en esta comisión, básicamente para que en ese proceso, a la medida que estemos todos de acuerdo, se vayan materializando las indicaciones correspondientes al texto, eh, y, recordemos que viene la Cámara de Diputados, respecto a lo cual hay que hacer modificaciones o supresiones en su caso. Creo que eso ayuda mucho porque cuando la gente dice, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en la comisión? Yo por lo menos quiero decir que de los 9 temas que pudimos identificar originalmente como temas que tenían que hacerse cargo de esta comisión, hay 7 de ellos en donde tenemos 6 donde están completamente resueltos, uno que espero que lo podamos resolver el día de hoy, y 2 que quedan, son importantes, que quedan pendientes. Pero para hacer para hacer, es que a mí me gusta explicar, ser didáctico respecto a lo que se avanza, cómo funciona esta comisión. El primer tema, ampliación del seguro de lagunas previsionales del Fondo de Cesantía. O sea, extender la cobertura de seguro de lagunas provisionales para incluir a beneficiarios del seguro de cesantía que financien prestaciones con cargo a sus cuentas individuales de cesantía. Explicación. Entre junio del 2023 y mayo del 2024 se aprobaron 1.435.583 solicitudes para el seguro de cesantía. De estas, el 26,9 corresponde a solicitudes con cargo a estos fondos, los cuales se encuentran cubiertas por el seguro de laguna, dejando al 73,1, esa es la cifra restante, sin cobertura. Eso es el primer tema que no hicimos caso. Para los trabajadores cesantes que acceden al Fondo de Cesantía Solidario desde 2015, la ley establece el pago de la cotización para pensión equivalente a 100% del monto de la prestación recibido con ese cargo a ese fondo. Es decir, le paga una cotización para pensiones entrenando a cuenta individual de AFP. Ahora, como una medida para aumentar la densidad de cotizaciones, que según todos los técnicos es parte grave del problema, se acordó extender, y esto es, da cobertura de seguro de lagunas previsionales para incluir a beneficiarios de seguro de cesantía que financien prestaciones con cargo a sus cuentas individuales de cesantía. ¿Cuál es el resultado esperado? Se calculó que para una persona con ingreso y densidad de cotización promedio, el efecto de la incorporación de los beneficiarios al seguro de cesantía de lagunas provisionales incrementaría la densidad de cotizaciones promedio en 2,9% en el caso de las mujeres y en 3,2% para los hombres. Lo anterior equivaldría a 10 años de exposición al seguro de lagunas, a 3,5 meses y 3,8 meses adicionales para mujeres y hombres respectivamente. Como resultado de lo anterior, se debería observar un aumento del saldo al momento del retiro, que efectos clave para la pensión, de 2,89 para mujeres y 2,68 para hombres. Ese es el primer acuerdo, es que es un tema súper importante. ¿Cómo, y lo plantea, cómo se ampliaba el seguro de lagunas previsionales? Ese es el tema, ese será el problema, este es el resultado esperado. Y eso es lo que tenemos que graficar en las indicaciones que el Ejecutivo va a enviar y están acordados. Ojo, esto es bien importante, esto ya en sí mismo, en otro momento ya habría sido un tema grande de solución. Y eso yo le agradezco porque creo que eso fue una reflexión conjunta. Sí. Segundo, incremento del tope imponible hasta 126,6 UF con gradualidad. Pero la propuesta del gobierno original son 5 años plazo, sin
manteniendo la cotización de salud con tope de 84,3 UF, porque nos dimos cuenta que si no el fondo líquido va a ser va a impactar mucho. Esto igual impacta los sueldos líquidos, pero es una forma de incrementar las pensiones. Se acordó además discutir, tenemos que ver, perdón, tenemos que ver cómo se plantea respecto del fondo de la administración cuando se analicen los costos del sistema, que fue parte de lo que discutimos respecto de cómo entraba esto en el sistema general. En este sentido, lo propio se hará con el tope de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el seguro para el acompañamiento de niñas y niños afectados por una condición grave de salud, que es la ley SANA. La explicación, según lo expuesto por la autoridad, la ministra, el total de cotizantes entre el tope imponible de pensiones y el tope imponible de cesantía corresponde a 414.101 personas, lo que vale al 7,3% de las cotizaciones de dicho mes. El resultado esperado se ejemplificó que con un tope imponible de 126,6 UF, un trabajador con un ingreso bruto de 4,2 millones, que es el monto del ingreso promedio del grupo afecto a la medida, aumentaría su ahorro provisional en 105.052 mensuales, pasando de 315.000 a 420.562, es decir, un alza de 33%. Es el segundo punto que lo discutimos, digamos, y con las modificaciones planteadas se generó el acuerdo al referendo. Tercero, un mecanismo simplificado de cotización para los independientes no obligados. En el fondo es el convenio PAC que se anunciaba. ¿Cuál es la explicación? El decreto de ley 3.500 permite que los trabajadores independientes no obligados a cotizar puedan hacerlo de forma voluntaria para los regímenes previsionales de salud y pensiones. Para cotizar deben hacerlo en forma mensual, ya sea presencial o por medio electrónico. Esto implica que permanentemente, así lo explicó, deben declarar la renta. Y eso es una dificultad hoy día. Eso es lo que es la dificultad hoy día. Y según información de la superintendencia, de esta manera 52.080 trabajadores lo hicieron. De estos 33.000 fueron hombres y 18.000 mujeres, más o menos. Resultado esperado, que los trabajadores puedan enterar sus cotizaciones a través de un convenio de pago automático por parte del afiliado, con cargo a cuentas bancarias por el plazo de un año renovable automáticamente. Así, el afiliado declara solo una vez al año, evitando el trámite mensual y permitiendo una mayor constancia en el tiempo. Esta es otra cosa práctica que lo plantearon varios senadores y senadoras, que incluso el que quería cotizar era tan complejo el sistema que se le hacía imposible, y creo que la solución fue una buena solución. Cuarto, y la base tiene toda la razón, y la base mínima de cotización es el salario mínimo. Eso es importante. No, y tiene toda la razón, si eso es parte de lo acordado, porque si no era imposible. Cuarto, nuevo mecanismo para el pago de cotización voluntaria por un tercero, aumentar el universo. Ejemplo, poder cónyuge por cónyuge, padre por hijo, a través del descuento de remuneraciones. ¿Cuál es la explicación? Amplía el universo de personas que podrían recibir el pago de cotizaciones por parte de un tercero, lo que fortalece el ahorro provisional. Los afiliados voluntarios son personas que, sin ejercer actividad remunerada, abren voluntariamente una cuenta de capitalización en una AFP, pudiendo enterar en ella cotizaciones previsionales de un tercero por el 10% de cualquier monto mayor al ingreso mínimo, y por la periodicidad que estime conveniente. Hoy día solo cotizaron 970 afiliados voluntarios, 382 hombres y 585 mujeres. ¿Cuál es el resultado esperado? Permitir que un tercero trabajador pueda autorizar descuento por planilla con su empleador destinado a la cuenta de capitalización individual del afiliado voluntario, su cónyuge o sus hijas o hijos. También, cosa que se había sido solicitado en distintas instancias. Quinto, un sistema centralizado de cobranza previsional. Esto es muy relevante, tanto prejudicial como judicial, y con una licitación de la Administración, nueva metodología para el cálculo de reajuste de intereses aplicando la metodología de la Ley 19.728. Este es un tema muy complejo que lo explicó la ministra. El mecanismo deberá ser financiado por... lo voy a decir de una manera distinta. Hoy día la deuda previsional, según entendí yo por parte del superintendente, es de más o menos 20.000 millones de dólares, eso es lo que es una cantidad enorme. Pero si se descompone de qué es lo que generó esos 20.000, son 500 millones de dólares que en el tiempo se transformaron en 20.000, y tiene dos efectos que son... Claro, entonces es que están
dificultad de los multas, intereses, que pasan dos efectos. El trabajador al final no recibe nada y los empleadores claramente quiebran precisamente por esto. Entonces, la idea es buscar una fórmula, me parece que es distinta. Para eso, todas las entidades, bajo la normativa vigente, cada AFP inicia acciones de cobranza por separado en las cotizaciones adeudadas por un mismo empleador respecto a cada trabajador, lo que además están incorporadas en distintas AFP muchas veces. O sea, cuando hay una empresa, un emprendedor o un empresario que no puede pagar una cotización, no es un proceso judicial, son muchos procesos judiciales según cuánta administradora haya, lo que genera un enorme costo adicional. Y esto judicializa en forma, digamos, gigantesca, porque eso es lo que nos explicaban. Adicionalmente, la judicialización, originada por declaración y no pago automático, ha significado una recarga para los tribunales, que los mismos han dicho que son demandas sin contar con información completa y depurada. Entonces, lo que se busca acá es generar un nuevo sistema de cobro, digamos. Entonces, se reúnen centralizadamente y se cobran cuando hay un caso de esta naturaleza, con la licitación correspondiente, digamos, se cobran de una manera, y si la medida propuesta estuviera en efecto, el día eh, cambiaría significativamente la reducción del 79% de los juicios, lo que obviamente es el dato que dio la superintendencia, que lo haría economías de escala. Aquí quedó pendiente, ministro, yo entiendo, pero no, que entiendo que ver cómo se podía, respecto a la actual deuda, generar alguna, particularmente en las pymes, alguna condenación de multa, por ejemplo, o para tratar de hacer posible que se pague esa parte de la deuda. Así que se lo dejo encargado porque esto era parte de la discusión que tuvimos y que efectivamente no venía, pero podía ser una idea que surgió acá que me parece que está bien. Sexto, eso ya, ojo, esto ya sería motivo de una gran discusión si hubiera visto, o sea, sería una buena noticia si se hubiera discutido solo esto, pero estamos metidos en un paquete. Sí, déjeme terminar porque para precisar justamente lo que yo quería era ordenar el debate que le ayuda a la Secretaría y nos ayuda a todos para ver el tema. Sexto, muy importante, el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales. Esto, yo les quiero decir, cuando se estableció los multifondos, fue un debate en sí mismo muy potente. Aquí parte de un acuerdo estamos acordando. En el fondo son fondos para la vida activa. El fondo generacional sigue un régimen de inversión que va evolucionando, pasando con inversiones con mayor exposición a instrumentos de riesgo conforme las personas que están en él son más jóvenes, a uno cada vez más conservador, según se acercan a la edad de retiro. La propuesta considera al menos la creación de 10 fondos generacionales para la etapa activa, con generaciones agrupadas cada 5 años, que se llama cohorte. No sé por qué se llama así, pero se llama así. Y eso es lo que en técnico, claro, puede ser la época romana, digamos. También incluye la generación de fondos específicos para la etapa de jubilación y los límites de inversión en ambos casos serán definidos por el régimen de inversión del sistema. Y aquí fue una larga explicación que dio la superintendente básicamente amparado en ejemplos internacionales en donde, y tiene más racionalidad, generar en la persona que hoy día tiene 20 a 25 años, tiene un horizonte de inversión mucho más larga, que puede tener mucho más rentable, en la medida que no sea exigible la liquidez. A diferencia de que está cerca de jubilar, necesita liquidez porque está en la etapa final a una costa de la inversión. Y esto adicionalmente, esto ha sido un tema discutido, la experiencia internacional va hacia esa tendencia. Esto es un tema que yo sé que va a ser discutido en la academia, pero que a mí me parece en lo personal, aquí me identifico yo, que apunta en el sentido correcto, digamos. Ahora, esto obviamente, si alguien quiere poner una APB, eso lo verá en las condiciones que a cada uno le parezca. Esto tiene que ver con la utilización obligatoria, que es generar un nuevo sistema de fondos. Y por último, lo que estamos haciendo ahora es modificar el régimen de comisiones indirectas, que es una cosa que se había visto en la Cámara en su planteamiento propio y estamos incorporando. En el fondo es limitar las comisiones indirectas que se cobran por parte del sistema para
para que primero genere un límite general en lo que las AFP pueden descontar a los afiliados por estas comisiones indirectas, y en segundo lugar que procedan únicamente cuando se trata de la contratación de activos en el extranjero. Y ahí es donde se propone, por eso, por la proposición precisa, que la ley establece que no se puedan pagar con cargo a los fondos de pensiones comisiones a vehículos de inversión o mandatarios que inviertan más de un 10% en instrumentos de emisiones nacionales transables en mercados públicos. La norma no aplicaría a los activos alternativos, lo cual exige un conocimiento específico de gestión de empresas y gestores, como ocurre, por ejemplo, en los activos inmobiliarios, como lo estuvimos viendo. Este tema todavía está pendiente, pero pendiente en qué sentido. Que hay una discusión respecto de y a salir a los medios de los small caps, digamos, que cómo yo entiendo la comisión indirecta, la prohibición de la comisión indirecta respecto, por ejemplo, de empresas que hoy día están en el IPSA. No requiere una explicación o un conocimiento especial. Uno ya paga una comisión o una AFP para poder tener una inversión de esa naturaleza. Distinto es cuando es un activo alternativo. Eso requiere una mayor discusión. Si es en el extranjero, también yo haría una cierta división respecto a aquello que está en un índice, los índices, creo que se nos ocurrió, lo plantea, los índices, o se Galilea, porque a diferencia de un conocimiento más específico, lo planteó el superintendente. Las inversiones en el mundo asiático no son iguales que en otros mercados que uno tiene mayor conocimiento, y por eso requiere más especificidad y puede tener más sentido la comisión indirecta. A mí me preocupa, ministra, las small caps en Chile, digamos, porque según yo he estado viendo de la información que sale fuente abierta, como esto está de alguna manera aplicando por la superintendencia, había una falta de financiamiento de la pequeña empresa en Chile, que se financiaba con esta falta de mercado de capitales. Y eso yo creo que es un efecto, superintendente, justo estaba hablando. Ya, justo eso es un efecto, yo entiendo que es un efecto indeseado, pero era para transmitirle la inquietud. Bueno. ¿Y cuál es el resultado esperado? Limitar el gasto innecesario del fondo de la administración y, por tanto, tener una mejor pensión. He dicho esto y agradezco la paciencia, porque creo que es importante. Me lo han preguntado algunos de cuáles han sido los pasos que se han dado. Y respecto de esos pasos, independiente de cómo evolucionemos, es muy importante tener las indicaciones ya previstas. Y como viene a la Cámara de Diputados, supone indicaciones, supresiones, adiciones, todo lo que supone un proceso legislativo. Yo sí quiero decir que estas en su propio mérito ya son parte de un cambio que yo creo que es para mejor y creo que es importante. Y estamos abordando, y no hemos dado el tiempo de abordar temas que por mucho tiempo no se habían abordado, porque siempre hay cosas urgentes, digamos, que lo impedían. Y yo creo que esto es importante, creo que es un logro, a mi juicio, digamos, que se ha logrado un debate bien fundado y que a mí por lo menos me parece que va en la línea correcta. Es lo que quería plantear al inicio de esta sesión, antes de continuar, y usted me ha pedido la palabra, ministra, para un punto específico, entiendo, de estos acuerdos. Y le agradezco a don Raúl que me ayudó a hacer preparar esta minuta. Es mío. Pero lo puedo compartir. Bueno, presidente, saludar a la senadora y a los senadores presentes. Sí, algunas cosas, a ver si en el resumen que usted hizo la entendimos de la misma forma. En tope imponible entendemos que se aprobó la idea de subir el tope para pensiones, pero se discute respecto de los otros seguros, que son no salud común. No para salud, eso quedamos. Y lo que queda, salud común no está. Salud común no está. Sí estaría, pero y se está discutiendo, exactamente, los tres que se Sana, 16744 y SIS. ¿Ya? Que eso es algo que tendríamos que... Eso es lo que quedamos de seguir discutiendo. Y lo segundo respecto a tope imponible es que desde el Ejecutivo proponemos que las comisiones de la AFP se paguen con el tope que existe, y hay una discusión respecto de si tiene que subir o no esto. Exactamente, si eso se incorpora dentro de la regla general, o no, que a mí me parece, o no, sí, dejémoslo así. Dejémoslo así. Tope imponible. Lo segundo, que en cobranza previsional, solamente para agregar a lo que usted señaló, también se incluían normas procedimentales. ¿Se acuerda? Sobre notificaciones propias del juicio. Sí, también había normas de proceso, sí. Efectivamente. Y en comisiones indirectas vamos a analizar lo que nos ha planteado, denos un tiempito. Sobre las indicaciones, nosotros tenemos
un conjunto de indicaciones que recogen lo ya discutido, con estas salvedades que tenemos que solucionar en algún momento prontamente, pero estamos disponibles para reunirnos con los equipos técnicos que ustedes estimen, senadores, ojalá más jurídicos, para ver la letra, ya propiamente. Yo creo que respecto de esto tenemos que hacerlo, y eso es lo que yo concuerdo en ir viéndolo, eso, y eso no requiere cierto ejercicio, pero es posible hacerlo en no mucho tiempo, a eso me refiero. ¿Sabe que yo no tiene vendido el micrófono? Entonces puede que no se, usted, entonces no se, Nos quiera un comentario, que por ejemplo Seguro Laguna viene de la Cámara... eso viene fácil, Sí. en el sentido que, Ya está... que se hizo una discusión larga y no requiere Claro. mayor tratamiento legislativo. Lo otro sí, me tengo la impresión, por lo que vi. Cobranza, nosotros le hemos dado vuelta al tema de la condonación porque teníamos un proyecto que está liderando el subsecretario Claudio Reyes en la Comisión Trabajo de la Cámara. Pero ha sido bien complejo porque como hay temas constitucionales de por medio que tienen que ver con los derechos de los trabajadores a los cuales se le adeudan la cotización, la condonación que se propuso, más el plazo para que se pudieran poner las pymes al día por efecto de la pandemia, contempla lo que es de beneficio fiscal, más no lo que es de beneficio de los trabajadores, porque no está dentro de nuestro ámbito de disponibilidad. Oiga, y las Y ahí está el multas, por problema. ejemplo, las multas, pues, yo entiendo eso, problema. lo entiendo, Claro, la de beneficio fiscal se condonan. sí, los reajustes lo entiendo plenamente, y los intereses probablemente también. Ahora, como los intereses pasan a ser penales para estos efectos, deben ser de una magnitud No, si son gigantes. enorme. O sea, que lo que estamos buscando, y aprovechemos de verlo al tiro, estamos buscando es cómo hacer que no digamos que hay una deuda gigantesca porque el empleador no la va a pagar y el trabajador no la va a recibir. Entonces, ¿cómo hacemos algo para que tenga más sentido incentivar que el trabajador reciba esos recursos? Esa es la filosofía que está planteada. Ya. Eh, Vamos a eh, darle eh, otra vuelta nosotros. Vamos a seguir. Sí, sí, Otra vuelta. pero creo que sería importante en esta norma también tratar de incluirlo, porque creo que ayudaría mucho a engrosar las finanzas. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Y ojalá, además, un poco la transversalidad en lo que puedan hacer en términos de la transparencia para el usuario. Porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las comisiones, estas fantasmas, que el usuario sepa cuándo se le cobra, que fue una de las cosas que también conversamos acá, ¿no es cierto? ¿Cuándo se le cobra, qué se le cobra en las comisiones? A mí me parece muy bien el resumen que usted hizo, presidente, ¿no? Que ojalá pudiéramos tener todos, ¿no es cierto?, lo de la comisión para revisarlo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que falta. ¿Ah? Y falta el aumento y cobertura de la PGU, falta la licitación de stock, falta la separación de la industria, falta el actor público, ¿no es cierto?, que tenemos que revisarlo, nos guste o algunos otros no. Todo el seguro social, ¿no es cierto?, que incluye el 6% de su distribución, solidaridad intergeneracional, intra e intergeneracional, el Consejo Consultivo de Pensiones y también el autopréstamo. Entonces, a mí me encantó su resumen, yo encuentro que es muy pedagógico además, ¿no? Pero lo que nos falta, ¿ah? Yo diría lo consistente y lo complejo de las decisiones que vamos a tomar. Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, siendo majadera una vez más, ¿no? Porque mira el senador Cusco que Claro, que sí, pero sí, por supuesto, una vez y todas las que sean necesarias. Si hubiera acuerdo en No, eso, no, habría necesidad majadera, majadera. Bueno, pero déjame decir que a mí me preocupa porque tenemos plazos que cumplir, pues. Bien, Y esos senadora. plazos que cumplir son los que yo digo. Senadora, O si sea, lo que yo claro, quise graficar el es que problema es que cuando tú tienes un avance, pero te comprometiste a No. todo, indistintamente a lo que uno vote, ¿no? Ojalá podamos llegar a un acuerdo sanamente para la ciudadanía, pero por eso quise también decir, esto es todo lo que nos falta. está bien. Respecto de lo que falta, obviamente que es relevante, yo quiero recordar que hay una comisión técnica que está mandatada para hacer una propuesta. Si, no es que, y sí sé que esa comisión técnica está trabajando, digamos, que no es un tema tan simple de hacerlo y han tenido que revisar varios proyectos y estamos un poco a la espera de esa comisión técnica respecto de la mayoría de esos temas, digamos, ¿se fija? Pero yo encuentro que los avances han sido importantes, yo lo quiero por lo menos graficar
y ya empieza a cambiar un poco la situación. Ahora, ojalá lo vamos a cumplir los plazos, lo vamos a votar en enero como habíamos quedado. Ahora, y lo insisto, respecto de esto tengo claridad cómo se va a votar. Respecto de lo otro, como no tenemos pero sí lo vamos a tener y espero que tenga la buena voluntad para poder hacerlo. Vamos a las comisiones indirectas. Ahí me interesaría mucho que partieran por verlo. No sé quién lo va. No, pero es que sí, pero tratemos de Nosotros le vamos a dar una... dar a mí lo que me preocupa, quiero plantearlo, estando muy de acuerdo que hay un tipo de comisiones que se llaman indirectas, se llaman de la forma que se llamen, digamos, que respecto de determinados activos no tienen ni un sentido, respecto de otros sí. Entonces no quiero que respecto de los que no, terminemos desfinanciando las small caps chilenas, digamos, y impidiendo, por tanto, una rentabilidad, porque también son más rentables, porque también por la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo trato de evitar, digamos, con alguna reflexión mayor. Pero Una efectivamente... pregunta, solo sí. para nuestro análisis. Entiendo entonces que la propuesta es que las small cap no estén, pero sí las transacciones que se hagan por índices en el A ver, extranjero. usted véanlo bien cómo se hace y el superintendente de tener más, Es que por eso hay más que información, revisarlo. pero buscar una fórmula en que no se desincentive la small cap, por ejemplo, que requieren un cierto esfuerzo y que está pasando. Yo lo vi no sé, superintendente, usted lo vi en los medios, lo vi en el diario, que a propósito de este tema, hay una circular de la superintendencia que está generando un retiro del financiamiento de las small cap chilenas, digamos, y eso creo que no es lo deseable Está bien. de un punto de vista de actividad interna ni de rentabilidad del fondo. Entonces, ¿cómo hacerlo, digamos, para que esa comisión indirecta se aplique solo a aquellos lugares que tenga justificación, pero no se extienda hacia aquellos escenarios donde no lo tiene, digamos? Sí, está bien. Ya, Lo de los índices era una propuesta del senador Galileo. Les vamos a dar respuesta en breve plazo dentro de esta semana, pero déjenos darle una vuelta, porque no... Ole. Vamos, presidente, si le parece bien, continuar respondiendo algunas preguntas del Consejo Técnico de Inversiones, que también lo estuvimos discutiendo, pero que no terminó de resolverse. Para eso le vamos a dar la palabra al fiscal de la Superintendencia de Pensiones. En particular, me parece que era una consulta del senador Cruzcoque, y antes de pasar, para que no se nos quede en el tintero, lo que volví a preguntar al senador Cruzcoque, que la semana pasada no se lo alcanzaba a responder por el volumen de... Sí, la OCDE nos presentó a nosotros un primer borrador del estudio. Y a ese borrador se le hicieron algunas observaciones para mayor precisión. ¿Ya? Y tienen que contestarlo, claro. Se envió uno, pero se prefirió profundizar, digamos. Eso Si le parece bien, presidente, le damos la palabra al jefe de la división normativa Le de la ofrezco Superintendencia de Pensiones. Tiene la palabra. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. En la sesión pasada efectivamente se consultó por experiencia internacional de otros consejos técnicos acerca de cómo participaban el gobierno o los directivos de las entidades que administraban fondos previsionales, ¿ya? Entonces, lo que hicimos nosotros fue revisar países OCDE, revisamos la experiencia en 8 países OCDE, aquí están presentados: Noruega, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Suecia y Dinamarca. Si bien los esquemas de inversiones en estos países son distintos al del mercado chileno, porque aplican más que nada supervisión basada en riesgo, tienen muchos menos límites de inversión que el caso chileno y aplican en general reglas prudenciales para invertir, se pudo observar que en general existe más que nada participación directa de los gobiernos en la designación de todo o parte de los consejeros que participan en estos consejos técnicos de inversiones. En Chile, si recordamos, lo que tenemos es que tenemos 5 miembros. Un primer miembro lo designa el presidente de la República,
otros 2 miembros los designan académicos, uno lo designa el Banco Central y otro lo designa las administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? Entonces ahí había una propuesta para cambiar esta estructura y en base a eso nos hicieron la consulta de cómo era la experiencia en otros países, ¿ya? Entonces, en general, son los gobiernos los que designan a estos directivos que definen las directrices de las inversiones de los fondos previsionales. No se observó que participen directamente miembros que sean designados por los propios gestores, o sea, como por ejemplo en el caso de Chile participa alguien que es designado por las administradoras de fondos de pensiones. Eso no existe en los países que revisamos. En general los consejeros tienen que cumplir con ciertos criterios de experiencia laboral, profesional en la materia. Eso sí, efectivamente acá también se aplica. Y lo otro que observamos es que en general la designación es independiente de los ciclos políticos. O sea, los designan, participan los gobiernos, pero en general cuando hay cambios de gobierno no encontramos evidencia de que cambiaran los consejeros de estos consejos técnicos que definen las directrices de los fondos donde se invierten las pensiones. Gracias, senador Cruzco. Varias cosas. Primero agradezco la respuesta a la consulta. Cuando se habla, y esto a modo más general, porque yo también me di el trabajo, en realidad mi asesor, quiero ser muy justo con Franco, que acaba de llegar, sí. Sí, pero de ver la composición de nombramientos y requisitos, ¿verdad? Y funciones de distintos lugares, también Reino Unido, Chile, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemania. Y cuando usted me dice, por ejemplo, separarlo de los ciclos políticos, ¿es que se nombran entre medio de cada gobierno o son ciclos que trascienden los gobiernos como más largos? Esa es una primera duda, solo para tenerlo, porque me parece razonable. Me parece bien que en general no sea con la salida o entrada de un gobierno, sino que se mantengan un poco hasta entrado el gobierno y que eventualmente el gobierno pueda nombrarlo a mitad de periodo eventualmente. Y dos, respecto de la experiencia, también vimos que entre los requisitos para ser miembro en algunos consejos, pero evidentemente también pueden ser distintas las experiencias, había siempre en gestión de inversiones, en conocimiento de finanzas e incluso también en temas de afectación del mercado laboral, expertos reconocidos. Entonces, ¿cómo debiese eso conversar con lo que se está presentando y con lo que tenemos? Y entiendo también, y me parece razonable, que si bien no se puede ser juez y parte, y eso era algo que yo lo había pedido también, era tener alguna idea de cómo habían resultado, y algo dijo en su momento el superintendente, aquellas personas que sí fueron nombradas por la AFP, efectivamente. En el entendido que si aumentamos, por ejemplo, a 2, porque entiendo que se aumenta a 2, ministra, me voy a corregir eventualmente, aquellos que nombra el Banco Central tienen que tener, obviamente, también conocimiento del mercado financiero, ¿verdad? Conocimiento de regulación económica, bueno, etcétera. Presidente, gracias. Gracias, senador. No sé si, subintendente. Gracias. Sí, tal vez podemos resumir brevemente. Hoy día hay 5 consejeros en el CTI. Las 5 personas son de alta idoneidad técnica y profesional. Señalábamos que uno está nombrado por el presidente de la República, otro por el Banco Central, 2 por los decanos de las universidades y 1 por las AFP. Todas las personas son de primer nivel, puesto que los requisitos que están puestos en la ley y la forma en que lo ejerce son bien respetadas por todas las instituciones. Por lo tanto, es un consejo de muy buen nivel. Lo que nosotros estamos apuntando acá es, por un lado, a reemplazar el representante nombrado por las administradoras previsionales y dejar
manteniendo las características exigidas de calidad técnica y profesional, sin inmutar, pasar la decisión al Banco Central. Nos parece que eso le da más independencia y fortalece la institucionalidad en un momento que las instituciones requieren de credibilidad. Nos parece que el Banco Central es un organismo independiente y suficientemente capacitado para presentar buenos candidatos. Los candidatos que han nombrado las administradoras previsionales han sido gente muy capacitada también. Sin embargo, sí observamos un punto que, sin mencionar a ninguna persona, porque todos son excelentes profesionales, nos parece que pueden tener algún conflicto de intereses cuando ejercen el cargo, puesto que simultáneamente de pronto ejercen algunos cargos también en entidades que toman decisiones de inversión, y creemos que eso no es sano, aunque es uno entre cinco. Nos parece que sería más sano que lo nombre el Banco Central, que se preocupa más de esas materias, que es un organismo competente, tiene 5 consejeros y le da más garantías al proceso. Nos parece que simplemente es fortalecer aún más lo que está funcionando bien. Creemos que puede funcionar mejor. Y lo otro, en cuanto a incompatibilidades, hoy día la incompatibilidad es que hay básicamente no pertenecer a una administradora de fondos de pensiones, no ser ejecutivo, director o del grupo empresarial de la AFP, pero nos parece que quedan fuera también un grupo importante de incumbentes, que de tener un representante dentro del CTI puede obtener información valiosa para sus propias actividades, o al revés, puede influir en generar normas para favorecerlos a ella. En ese es el caso, por ejemplo, se habla de ejecutivos bancarios, o de ejecutivos de bolsas de valores, o de administradoras generales de fondos. Si ellos están dentro de la definición de las políticas de inversión de las administradoras, de los límites, de los instrumentos que se pueden comprar, evidentemente pueden tener algún sesgo hacia favorecer a las industrias donde ellos trabajan, o obtener información valiosa para su desempeño en esas industrias. No digo que lo estén haciendo, pero no es bueno que esté instalada esa duda, y en ese sentido nos parece sano extender la prohibición también a ejecutivos que se desempeñan actualmente en la industria bancaria, o de administradoras de fondos, o de bolsas de valores, para que se elimine cualquier sospecha ahí de que puedan estar tomando decisiones para favorecer a sus propias empresas o industrias. Y eso es solamente para quienes están trabajando hoy. O sea, pongo un ejemplo extremo, sé que no va a ocurrir, pero un gerente general de un banco no tendría por qué estar tomando decisiones para el régimen de inversión de los fondos previsionales. Un ex gerente sí, y eso no está prohibido, porque evidentemente son personas muy capacitadas y con experiencia, pero ya al salir de la industria se elimina ese conflicto de interés. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es mantener la estructura y funcionamiento de este consejo, pero fortaleciéndolo con algunas inhabilidades que nos parece que son razonables de incorporar, y también sacar a la administradora de fondos de pensiones de la nominación y dejarlo en el Banco Central para fortalecer la independencia de la persona que participa ahí. Solamente son esos dos cambios que nos parece que ayudan a un CTI más fuerte, y eso es bueno para el sistema de pensiones y para todos. Antes se nos hablaba de que es una consulta. A mí me pasan dos cosas. Entiendo que hay una propuesta, por último cada uno se votará. A mí lo que no me queda claro es si esto está... Entiendo, por lo que dice el superintendente, que esto está funcionando bien. Y siempre que eso igual se quiere cambiar. Entonces a mí siempre me pasa, siempre me pasa, que voy a reeditar una discusión de cuando las cosas funcionen bien, que después se hagan cambios. Si uno siempre espera que funcionen mejor, puede funcionar peor, que es la ley de las probabilidades que ocurre. Eso es lo que me pasa como concepto general. Ahora, si usted avanza uno más ahí explican casos, no menos, entiendo. Te explican clases, por ejemplo, en Canadá, Dinamarca y Suecia es un momento distinto, que está propuesto por los stakeholders y es nombrado por el gobierno o alguna institución de ese tipo, que es otra fórmula. A mí lo que me pasan esas dos cosas, digamos. Yo entiendo la propuesta y la he estado mirando, digamos, y veremos lo que... Pero cuando las cosas funcionan, esos cambios, y también, estaba hablando con el senador Lago, voy a quitarle la expresión, tampoco encontrar monjes tibetanos no es tan fácil, digamos. Encontrar a alguien que tenga ninguna... Lo digo por ejemplo, respecto del Consejo, que es otra situación, pero nada más que para explicar, el Consejo de Casinos no se ha podido
hay dos cargos pendientes hace 3 años, porque son tantas las inhabilidades que nadie que entienda el tema puede ser parte de la institución. Entonces, la subsecretaria de Hacienda, con toda razón, se ha abocado mucho tiempo a buscar a alguien y no se ha podido encontrar. Que Amara quiere aprobar aquí, y no ha habido. Entonces, eso es lo que me pasa. ¿Se fija? Es una discusión técnica, de práctica, de que funcione. Porque si el superintendente me ha dicho, mire, ¿sabe qué más, senadores? Esto ha funcionado mal y esto tenemos que hacer una cosa. Eso yo hubiera encontrado que era un buen argumento. Y me dice, y aquí veo soluciones distintas. Veo que en otras partes del mundo hace una mezcla, que es una propuesta. Pero eso es parte de la. Bueno, es una discusión más. Ministra, esto es una discusión por último más de votación. Tampoco, obviamente, hay una propuesta del Ejecutivo que me parece perfectamente legítima. Yo no verá si está de acuerdo o no, digamos, pero a mí yo tengo esas aprensiones a priori. Senador Lagos-Weber. Sí, no, gracias, presidente, pero yo tengo alguna ligera diferencia. Sí, porque efectivamente, como usted señala, en las páginas no está numerada la presentación, pero dice que en Canadá, Dinamarca y Suecia el nombramiento está impulsado principalmente por los stakeholders. O sea, en este caso podría ser la administradora, pero propone candidato al gobierno. Los stakeholders deben respetar los criterios profesionales y otros. Lo que no queda claro, y todavía habría que averiguar en el derecho, en la experiencia comparada, es que si ellos trabajan para la industria. ¿Ah? Porque hoy día los nombrados al final están muy asociados a la industria. ¿Ya? Segundo, en el caso de Canadá al menos, y lo traigo a colación que ya tiene un doble o triple proceso de control, que en Canadá es un gobierno federal, pero están las provincias, y cualquier problema en Canadá parte por generar una comisión, ¿cómo se llama? Una comisión de alto nivel para saber si los problemas son federales o son de provincia. ¿Ya? Entonces le tiene que preguntar a los participantes de las provincias, y después a los gobernadores de las provincias y al ministro de Finanzas de las provincias. O sea, hay un triple chequeo de aquí no hacer ese tema. Entonces, mi criterio es que, entendiendo su punto y mi referencia, que si nadie puede estar con algún pasado de experiencia no nos va a servir. Ahí están los monjes tibetanos, pero podemos traer el monje tibetano, pero si no sabe cómo invertir la plata o hacerla rendir, no nos sirven los monjes tibetanos. Tenés que genere rendimiento al patrimonio. Entonces, a mí, y entiendo que todo es una votación al final, la pregunta es si podemos poner de acuerdo en el principio ordenador. Y creo que los stakeholders, yo los privaría de proponer un nombramiento. Eso es lo que se me ocurre a mí. ¿Ah? Y respaldo. No, requisitos tienen que ser todos exentos los requisitos, y me parece bien, si a medida que el Banco Central quiera tener 2 representantes. ¿Ah? Vamos a seguir tirando al Banco Central, le pedimos hartas cosas. Está la Comisión de Inflaciones de Precios, Que no le gusta mucho nombrar. los temas de estadística. Senador Saavedra. Gracias, presidente. Sí, mire, yo no lo pondría el tema en que si están funcionando bien o mal, sino que hay insuficiencias y que esas tienen que corregirse. Por eso estamos en esto. Y ahí, en ese caso, creo que hay problemas, claro, es duro lo que voy a decir, de credibilidad, de confianza y de conocimiento. Entonces, se está buscando que efectivamente quienes lleguen a estos consejos técnicos de inversiones cumplan con eso. Y lo otro que me parece fundamental y elemental en esto es la separación de los ciclos políticos. El nombramiento, creo que eso ayuda muchísimo porque le da más estabilidad, por lo tanto, al trabajo que tiene que desarrollar este Consejo Técnico, que esencialmente, a partir de la experiencia profesional de quien se nombre, tendrá que garantizarnos que la inversión de los recursos va a ser para bien y para seguir sosteniendo el crecimiento de los fondos y con ello tener un sistema sano desde el punto de vista financiero que nos asegure siempre tener recursos para estar pagando las pensiones de todos los chilenos y chilenas. Eso ha resultado hasta ahora, por eso que eso es lo que hay que plantear. Sí, pero yo voy a ver también otro ejemplo, porque yo tengo idea que hay otro ejemplo. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, yo no sé qué tan bien funciona esto. ¿Ah? Yo creo que es muy caballero nuestro superintendente. No sé qué tan funciona. ¿Ah? Eso es muy deseable que sea caballero. No, claro, deseable, pero siempre a mí me ha tocado mucho de cómo se adornan un poco las cosas, cómo se adorna. ¿Ah? Sí, pero lo que me pasa es que si todo este sistema funcionara bien, no estaríamos aquí. ¿Ah?
Y además... No, pero aquí estamos viendo solo el Consejo de Inversiones, no estamos viendo... Pero, presidente, déjeme terminar, pues. Tiene toda la razón. Déjeme terminar. Está muy ansioso usted. Tengo una serenidad tibetana. Yo no, soy majadera, acuérdese de eso, acuérdese, ya. Entonces, porque además ha sido absolutamente cuestionado el sistema también de inversión, o sea, lo que nos está ocurriendo, ¿no es cierto?, es porque precisamente las inversiones no han sido las esperadas y van bajando y se van complicando. Ahora, nadie ha cuestionado nunca el Banco Central. Nadie ha cuestionado nunca en términos de quién están, quién los integran. Al contrario, yo creo que el Banco Central es la institución autónoma, ¿no es cierto?, que tiene además profesionales del primer nivel y que hoy día le estamos pidiendo que nomine. Bueno, algunos de los que están en Hacienda se podrán quedar callados, ¿no? Pero a lo que nosotros nos dicen permanentemente es que son de primer nivel, ¿no es cierto? Y muchos ministros de Hacienda, muchas directoras de presupuesto, y que están hoy día ahí. Entonces, y de todos los gobiernos, o sea, ahí está representada políticamente todos los sectores con alta calidad académica. Entonces, ¿cómo nos vamos a decir, cómo nos vamos a permitir, ¿no?, algo tan obvio que pueda ellos proponer a una persona, ¿no es cierto?, para que pueda integrar esto? Entonces, y qué pena que no esté el senador Galileo hoy día, ¿no?, porque sí apoyó esta posibilidad, ¿no?, de que no estuviera en la AFP y que sí pudiera nominarse a través del Banco Central el presidente. Perfecto. ¿Vamos? Porque no quiero entender. Punto. Ya. Está bien. Ministra. Perdón, sí, ministra. Después superintendente. Sí. Bueno, quisiera señalar que dentro de esta reforma se proponen también cambios en las atribuciones del CTI. Y una de ellas muy importante es que el régimen de inversiones se flexibiliza, ¿cierto? Porque precisamente lo que hemos diagnosticado es que hay cierta rigidez en la normativa y que a efecto de poder obtener mejores rentabilidades, esto debe tener un ritmo mucho más rápido de adaptación, podríamos decirlo, y por eso el CTI cambia. Entonces, no es el mismo Consejo Técnico de Inversiones y por eso proponemos un robustecimiento, por ejemplo, en sus capacidades en torno a una experticia más precisa respecto de mercado de capitales o en el ámbito financiero. Y lo segundo es que hay que recordar que este Consejo Técnico de Inversiones va a fijar el límite global de las comisiones indirectas. Por tanto, regulador y regulado no debiera estar dentro de la misma institucionalidad. Si bien hoy día ha habido una experiencia con el CTI, no es lo mismo después de si logramos aprobar esta reforma, porque van a haber otras atribuciones que va a tener que cumplir y le dé robustez a la institucionalidad para ese momento. Entonces ahí está la razón de la propuesta. Yo decir, ministra, ese argumento es mejor. Es mejor, porque si yo he dado... Usted me pide la palabra y después me reta porque le doy la palabra. Esta cuestión es increíble, fíjate. Y eso es lo que me tiene a mí pensando el tema. Si no digo que no lo objete, pero si efectivamente se van a cambiar las atribuciones, me parece que es razonable pensar una composición distinta. Pero si se van a mantener las atribuciones, no, a mí no me hace sentido. Por eso me parece que es un aporte a la discusión ese punto, ministro. Superintendente, después el senador Coscoque. Gracias, presidente. Solo para complementar y para contar la experiencia, todos los representantes que ha elegido el Banco Central son de primer nivel técnico, son realmente de excelencia y eso uno lo puede apreciar a través del tiempo, lo cual, de nuevo, no digo que los otros representantes no sean buenos representantes, sino que digo que el Banco Central ha nombrado realmente gente de muy, pero muy alto nivel y que aporta mucho a las discusiones del Consejo Técnico. Y como el Banco Central tiene una mirada más independiente y autónoma de todos los quienes participan ahí, creemos que es una entidad que da todas las garantías para nombrar un segundo representante y si lo ha hecho tan bien en el pasado, es de seguro que lo va a hacer bien en el futuro. Además, el Banco Central se coordina con la Superintendencia y con la Comisión para el Mercado Financiero constantemente y se discuten todo este tipo de temas. Sería muy bueno que podamos fortalecer el CTI, dado, como le dice la ministra, todas las nuevas funciones que está asumiendo. ¿Será Cosco que me pide la palabra y después Sí, no, acá salen procesos, acá claro, los puede nombrar el banco, me imagino que habrá un procedimiento, una reglamentación, saber cómo se nombran. Ayer estábamos viendo, por ejemplo, nos costó 6 años sacarlo,
lo de notario, ¿verdad? Y llegamos finalmente a una... No, bueno, pero son reformas que al final son costosas. Entonces, se generó también un sistema a través de ADP, ¿verdad? Con consulta, un grupo experto, etcétera, y que después, bueno... En fin, ya acá estoy viendo que en Suecia, por ejemplo, hay una serie de interlocutores sociales que proponen 2 miembros, en Dinamarca misma cosa, hay parte de una nómina de 15 miembros, se seleccionan 6, o sea, creo que en lo que no nos podemos equivocar es en que las personas que estén ahí sean las personas que más saben de inversiones, la idoneidad y que vayan a hacer rendir los fondos, porque esto finalmente, al final, si nos vamos exclusivamente a reparto como es la PGU, que es puro reparto, finalmente, esto no va a dar y las inversiones tienen que rendir. Entonces, yo comparto en parte lo del senador Coloma, entiendo que se puede producir un conflicto de interés, que los conflictos de interés también hay que levantarlos, pero si ha funcionado en términos de las rentabilidades, yo trataría de que ojalá aquella persona, aquel miembro extra que estaríamos asignándole al Banco Central, ejerza una labor similar a la que ha ejercido hoy día la persona que hoy día es nominada por la AFP, que por razones, qué sé yo, de eventuales conflictos de interés estamos tratando de sacar. Y por último decir también que acá la tesis de que por algo estamos cambiando las cosas a mí no me gusta. Nosotros estamos hoy día en una discusión de ISAPRE que precisamente fue cambiar, bueno, había un fallo de la Corte Suprema, muy cuestionado, qué sé yo, y cambiamos hoy día la forma en que se había propuesto a través de un comité técnico, que creo que es como estas cosas se deben resolver. Esta también es una reforma muy, muy técnica, al que no se le tomó la mano, y finalmente mire lo que estamos, por ejemplo, con el tema de la ISAPRE, y el 2014 tuvimos una reforma tributaria que, bueno, yo tengo mi opinión al respecto y creo que tiene detenido al país. Entonces, no toda aquella reforma que por algo estamos cambiando las cosas tiene que resultar bien. Algunas resultan mal, y nos ha pasado varias veces. Yo comparto esa inquietud, por eso lo planteé. Ministra. Breve, presidente, quisiera agregar 2 antecedentes. Lo primero, a propósito de la pregunta que se hacía recién, cómo se eligen estos representantes, lo que se establece es que sigue el mismo procedimiento hasta el momento, solo cambia el titular. O sea, es decir, al que nombrar la AFP ahora lo va a nombrar el Banco Central. El Banco Central a la vez lo que hace para seleccionar es que inicia un proceso de búsqueda público y está publicado en su página web, por ejemplo, en marzo del 2022, en 22 de marzo del 2024 hizo la última vez un proceso de búsqueda para designar a un integrante titular del Consejo Técnico de Inversiones. Aquí tengo la noticia, digamos. En el caso del Ejecutivo, la propuesta para el Presidente de la República pasa por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo. Y yo, como les comentaba, es bien restrictivo, porque si bien aquí se ven hartas posibilidades de cargos, la verdad es que en general todas estas personas a la vez, después de haber sido ministro de Hacienda, o superintendente, o CMF, o gerente del Banco Central, están cumpliendo otras funciones que a la vez hacen incompatibles. Entonces, no es tan fácil en el caso del designado por el Presidente de la República. Pero en el caso del Banco Central hace un llamado abierto. Y lo segundo que quería comentar es que, con todo... ¿No son funcionarios del Banco Central? No. Igual que los tribunales Especiales. los tribunales especiales también. Sí. Y lo otro que quería comentar es que las atribuciones que se entregan al Consejo Técnico de Inversiones, donde se van a establecer cambios al régimen de inversión producto del espíritu de lo que estamos legislando, ¿no? Que se flexibilicen varias materias, lo que se va a hacer es que se va a dictar normativa y esa normativa luego se sube en consulta, donde los privados pueden opinar, y de hecho lo hacen. Normativa en trámite es algo permanente y ahí opinan compañías de seguro, FP, todo el mundo, pero no forman parte del órgano que dicta la normativa. Si eso es lo que aquí se busca. Superintendente. Gracias, presidente. La última cosa, como decía la ministra, se va a ampliar el ámbito de acción de del CTI. Entre las cosas que se ha aprobado en esta comisión es que existan incentivos a la inversión, es decir, que haya premios y castigos según el gestor de inversiones le gana un portafolio de referencia o está bajo un portafolio de referencia. Esos premios y castigos van a estar fijados finalmente por el Consejo Técnico de Inversiones. Entonces es muy complejo que un representante de las administradoras de previsionales fijen esas bandas para premiar o castigar a las mismas AFP que lo nombraron. Hay un conflicto muy complejo ahí que no está presente hoy día, pero va a estar presente a futuro. Reflexionemos esto, o sea, se va a presentar la indicación, si eso estamos de acuerdo, digamos, hay argumentos.
ese referéndum, digamos, que se incorpora, después uno votará como le parezca. Pues. Pero está bien, es un tema que... ¿Dónde está la diferencia hoy día? Claro. Ya, pero no tenemos, para saber, yo A no ver. voto, pero no tenemos acuerdo en eso, ¿no? ¿En qué? No, o sea, a ver, ministra, yo estamos de acuerdo, perdón, en ampliar las facultades, o sea, ya, eso estamos de acuerdo en el referendo. Y eso estamos de acuerdo porque creo que eso avanza en la buena línea. Ustedes van a presentar la petición que probablemente se vaya a aprobar, pero no me vea que esté de acuerdo, digamos, con la nueva formulación. Me parece que es razonable, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero es que cuando uno mira, la verdad es que es bien especial, porque es interesante casi con lo que nos manda la superintendencia. Yo voy a pedir un par de datos más, como se hace en Australia, como se hace en otros países, pero es divertido porque en Noruega entre ellos lo nombra el rey, cosa que es un problema de cierta complejidad. Podríamos plantearnos una monarquía. En Estados Unidos lo nombra el presidente con acuerdo del Senado. Se fija que es distinto. Nombra dos. Claro, sí, la Cámara elige uno. No, fíjense Estados Unidos es increíble porque son dos, lo elige el líder de la minoría, para que vean cómo es Estados Unidos, que hay una mayoría y minoría tan estructural de los dos partidos, el sistema electoral, que se establece que tiene un líder de la minoría, tiene la posibilidad de ponerse de acuerdo para tener dos de los miembros. Ojalá que todo el presidente que entra a los nuevos, que sea con un interlado. Sí, eso es lo que es. Ya, pero ministra, vamos a hacerlo así, entonces recordamos ampliar la facultad y lo otro se va a presentar eso uno podrá resolver, pero yo con el mejor espíritu, ¿no? Yo creo que esto resulte. Mi preocupación personal es que viendo otros casos en donde la inhabilidad son tan grandes que se hace imposible, o ver en cuánto influye o no que los stakeholders tengan presencia. Si usted, no tengo opinión inmutable en esa materia, a diferencia de otra que sí tengo opinión inmutable, pero en esta no, digamos. ¿Alguien me pidió la palabra ahí? Perdón, se lo saber. Mira, a propósito del comentario anterior, no fue el fallo primero, fue la subida arbitraria de los planes. Es que quiero vamos a tener una bilateral. No quiero llegar a esta discusión, pero sí dejar consignado que primero hubo una subida arbitraria de los planes, después vino el fallo, para ordenar las cosas, ¿ya? Lo segundo, decir que efectivamente lo que estamos haciendo acá no es por libre arbitrio, sino que se quiere mejorar experiencia profesional por el rol que van a tener que jugar en adelante respecto de los fondos y además darle esa libertad necesaria, ese oxígeno que necesita el funcionamiento de este Consejo de los ciclos políticos, porque sabemos cómo somos nuestro país y eso es tremendamente importante para que prime lo técnico en esta materia respecto de las influencias políticas de tal o cual gobierno. Senador, a mí me hace... Se me hace imposible no decirle algo. Diga. Porque para hacer la historia correcta, más allá de los dos pasó otra cosa. En el Senado nosotros propusimos la mutualización respecto al ISAPRE. No, la mutualización que obviamente era menos deuda, pero no subía la prima adicional de 10%, que hubiera sido bastante mejor. El oficialismo, los parlamentarios, para ser franco, fueron al Tribunal Constitucional, donde ganaron, y de ahí vino la propuesta del gobierno, respecto a lo cual tiene iniciativa exclusiva. Propongo dejar el tema hasta ahí, porque si no vamos a generar un conflicto mayor en un tema que no nos compete. Senador Cusco, Superintendente. Presidente. Pues usted me había pedido la palabra, perdón. Sí. Presidente, solamente quería, entiendo que vamos a procesar esto y va a resolverse en otro minuto, pero sí quería poner una alerta porque en el evento de que no se aprobara el cambio en la composición, es muy... Mire, lo hago tiene toda la razón. O sea, es muy complejo dar para efectos de ustedes, la nueva composición va amarrada a la nueva forma, no entiendo. Lo asumo en esa lógica. No, sí, me parece, mire, sí. Cuando uno comenta, no hay ningún problema. Vamos a presentar algunos temas sobre la comisión de usuarios. Ya, comisión. A referéndum la primera parte, como decía las atribuciones, lo otro, no, si a usted le gusta la campanita ya, pero independiente, yo también asumo que más allá de eso la ministra tiene un asterisco respecto de lo que podría ocurrir. Vamos al siguiente.
lo siguiente, es que, como le habíamos comentado en alguna oportunidad, el ámbito previsional tiene hartas instituciones ad hoc, ¿ya? Uno es el CTI, que está en el ámbito de las inversiones, pero además hay varias otras instituciones. Por ejemplo, delante se habló de los temas de mercado laboral y cómo estos se veían también en el ámbito previsional. En Chile existe el Consejo Consultivo Previsional que ve de cierta forma el tema del impacto de la reforma al pilar no contributivo en el mercado laboral. Hay además otras instituciones que también se crearon en la reforma del 2008, que lo que buscan es vincular cierto, yo diría, a distintos actores del sistema previsional con una evaluación que se hace del funcionamiento del sistema. Y ahí existe lo que se denomina la Comisión de Usuarios, que el subsecretario de Previsión Social está a cargo de ella y nos va a contar parte de las propuestas que se hacen. Por eso contar un poquito a qué se dedica y quiénes la componen y cuál es la propuesta de cambio, subsecretario. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, mencionar que esta comisión de usuarios fue creada en el año 2008 en la reforma previsional que se efectuó y que creó el pilar básico solidario, dentro de lo cual también se procuró que existiese una entidad de participación social que representara a los distintos usuarios del sistema y cuya principal función es informar a la Subsecretaría de Previsión Social y demás organismos públicos del sector sobre las evaluaciones que estos usuarios tienen respecto al funcionamiento del sistema. Esta comisión recoge consideraciones que van efectuando sus integrantes, que a su vez representan diversas entidades y asociaciones de pensionados, de trabajadores, de autoridades, de organizaciones de empleadores y especialistas, y formulan propuestas y observaciones que van entregando a través de la Subsecretaría de Previsión Social y que no son de carácter vinculante, pero que las incluyen en un informe anual. Esta comisión está representada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, otro de las instituciones públicas y otro de las entidades privadas del sistema de pensiones, y están presididas por un académico universitario. En este caso, hoy día la preside el profesor Rafael Pizarro, que es un académico de la UTEM, tiene un representante por las instituciones públicas, que es el Instituto de Previsión Social, un representante de los trabajadores de la CUT, la Asociación Gremial de FP y también la Confederación Unida de Pensionados de Chile, que representa a la CUPENCHE, que representa a los pensionados. La propuesta que estamos realizando afecta en dos ámbitos. El objeto fundamental de estas propuestas que queremos introducir para modificar esta institucionalidad es darle una mayor legitimidad y fundamentalmente incrementar la participación de quienes son directamente usuarios del sistema, dándole así mayores atribuciones a la Comisión de Usuarios. Básicamente, un primer cambio tiene que ver con incluir en los integrantes de la comisión solo a usuarios del sistema y académicos, no a representantes ni de la industria ni de las instituciones estatales que participan en el sistema de pensiones. Y una segunda modificación que se propone es involucrar a los usuarios del sistema de pensiones en la elección de los directores de las sociedades cuyas acciones van siendo adquiridas con los fondos de pensiones. Me explico en detalle. Hoy día, respecto a la elección de directores por parte de la AFP, lo que hoy día actualmente se hace es que los administradores de fondos de pensiones participan en las elecciones de los directores cuyas acciones han ido adquiriendo con los recursos de los fondos de pensiones y no pueden, hoy día tienen ciertas restricciones en participación en acciones, de tal manera que no pueden elegir en forma directa un director, no les alcanza el límite del 7%, por lo tanto lo van haciendo en forma combinada, acordada con otros fondos de pensiones, y van determinando la elección en distintas instituciones, en distintas empresas que están inscritas en la bolsa, y escogen a esos directores de un registro que al efecto lleva a la superintendencia para poder ejercer ese cargo de director. Hoy día los cotizantes del sistema de pensiones no tienen ninguna participación en esta designación de directores. Hay un cuadro donde se señala
cuál ha sido la injerencia que han tenido los fondos de pensiones en la elección de directores en los últimos 5 años. Como pueden ver, esto parte desde el año 2024, lo más reciente. Se eligieron un total de 26 directores titulares y un director suplente el año 2024, y así el 2023 20, el 2022 11 directores, 2021 14, 2020 21. La propuesta que se hace de modificación de las atribuciones de la Comisión de Usuarios, con el objeto de aumentar la transparencia y fortalecer este proceso, es que se propone que la Comisión de Usuarios seleccione una terna de candidatos a directores y que dentro de esa terna las AFP seleccionen a su vez al director que se va a proponer para la compañía en la cual se está realizando una elección de directorio. En este sentido, esta selección de terna deberá hacerse a través de procesos formales, financiados con cargo a los gestores de pensiones, otorgando sus votos y concurriendo en proporción a los recursos que administran. Los candidatos que proponga la Comisión de Usuarios deben a su vez también estar inscritos en este registro que administra la Superintendencia de Pensiones. Y, mediante norma de carácter general, la Superintendencia de Pensiones regulará aquellas materias que tengan que ver con este proceso de selección y, a su vez, llevará a cargo la supervigilancia de estos procesos. En este sentido, la segunda propuesta tiene que ver con la composición de esta Comisión de Usuarios. Lo que se propone es una modificación en su estructura, de tal manera que se represente de mejor manera a los usuarios del sistema, quedando integrada esta Comisión de Usuarios por un representante de los trabajadores, propuesto por la Organización de Trabajadores de mayor representatividad, por un representante de los pensionados, también propuesto por la Organización de Pensionados de mayor representatividad, un representante de los empleadores, propuesto por la Organización de Empleadores de mayor representatividad, dado que los empleadores pasan a ser nuevos cotizantes del sistema de acuerdo a la reforma que estamos analizando, un académico de una universidad del Estado designado por el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, que sería un nuevo integrante. Chileno. Perdón, de Chile. No me sale, no. Yo estoy en el orden. Y un académico de una universidad del Estado, quien presidirá la comisión designado mediante resolución conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social. Previsión Social y Ministerio de Hacienda. Por otra parte, entonces hay que señalar que esta nueva comisión y designaciones pasarían a señalarse en la ley, porque actualmente la composición de la Comisión de Usuarios solamente está a nivel de reglamento. Y finalmente, mencionar también que dado las atribuciones que adquieren esta Comisión de Usuarios, se propone también incorporar una norma sobre potenciales conflictos de interés de los miembros de la Comisión, al igual como se está sugiriendo para los miembros del Consejo de Inversiones. Posteriormente finalmente mencionar que dado que estas atribuciones que adquieren los nuevos miembros de la Comisión de Usuarios, se propone una modificación o aumento específicamente de la dieta de los comisionados y se propone aumentar esta dieta de un valor de 6 UF por sesión actuales, con un máximo de 12 UF mensuales, a un valor de 9 UF por sesión, con un tope de 36 UF mensuales. Esto genera un impacto fiscal, por cierto, al aumentar las dietas, que ha sido valorado en casi 55 millones de pesos anuales. La Cámara de Diputados, vale mencionar, aprobó estos cambios propuestos y también la Comisión Técnica de Pensiones se ha pronunciado favorablemente a estos cambios que fueron incorporados de manera similar en los proyectos de reforma de pensiones tanto en el año 2017 como en el año 2018 respectivamente. Como dije, para concluir, estos cambios que se proponen buscan otorgar mayor transparencia y legitimidad al sistema. Con posterioridad a lo que está indicado el articulado que se propone.
Gracias, presidente. Gracias, senador Cusco. Saber primero cómo es hoy, porque no me quedó claro, como que me quedé con la propuesta, pero no sé cómo es hoy, ¿verdad? Y segundo, si es que efectivamente, como aquí se señala también, existe una regulación de los conflictos de interés que ya existe, si esto está zanjado en un reglamento y ha funcionado, porque naturalmente que quienes invierten quieren que las compañías en las que invierten les vaya bien para que la rentabilidad sea mayor, pues eso es de suyo. Y luego el aumento de dieta y nos pasamos aumentando dietas y aumentando consejos, no me gusta nada, no es mucha la plata, para ser franco, pero no veo por qué si algo que ha funcionado vamos a tener que modificarlo. Y además, a mí cuando se habla de un representante de la organización de pensionados de mayor representatividad del país, se me abre así un signo de interrogación, un representante de los trabajadores propuesto por la organización de mayor representatividad del país. Nosotros nos han representado permanentemente a grupos de trabajadores que se sienten absolutamente excluidos porque esto parece ser un monopolio de la Central Única de Trabajadores. Entonces va a ser la CUT. ¿Cómo se va a determinar aquello? Y el representante de los empleadores, por eso la CUT ya participa, de hecho. Bueno, por eso no veo por qué innovar eventualmente. Y si innovamos, pues abrámoslo. Y luego, el representante de los empleadores vendría siendo ¿quién? ¿La CPC también? O sea, no sé, no sé si me satisface del todo. Yo creo que si funciona no hay para qué arreglarlo, y me parece un tema absolutamente lateral y menor en mi opinión, y si está normado, si está reglamentado, no veo por qué pasarlo a la ley. Esas son mis primeras aproximaciones. Si alguien me convence de lo contrario, feliz. Gracias, presidente. A ver, yo comparto lo del señor Cusco, que creo que este tema es completamente distinto y yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, a ver, hay tres temas diferentes, hasta yo entiendo. Uno es la comisión de usuarios, que se puede tener una discusión legítima, digamos, respecto a cómo se compone, cómo se modifica, eso puede ser. Otros son los conflictos de interés, que me parece que siempre hay que mejorarlo, pero aquí se hizo un esfuerzo grande hace unos años por generar una forma de elegir los directores de Sociedad Unida. Por eso se estableció este régimen de que es muy estricto respecto a los directores que pueden ser nombrados en este escenario. Entonces, dejar esa responsabilidad a quienes no tienen la responsabilidad de la rentabilidad, y además aún, y yo, perdón que sea franco, es con nombre y apellido, respecto de los dos lados, digamos, para ser bien franco, digamos, de dos instituciones que pasarían a tener un poder de nombrar directores que puede tener un criterio distinto de buscar mayor rentabilidad. Creo que el sistema en eso hoy día está funcionando y no veo por qué se va a involucrar en esta ley un cambio de esta naturaleza. A diferencia de otros temas, ministra, que yo encuentro que son súper constructivos, valiosos y que ayudan, creo que esto va a generar una alteración o una eventual politización que a mí por lo menos me parece apunta en sentido distinto. Respecto a los otros dos, la comisión de usuarios, revisemos bien cómo estaba funcionando. A mí voy a hacer una pregunta, pero a esta altura va a ser como poca importancia, digamos, si había mucha evaluación distinta de las organizaciones de regional, porque hacía referencia regional respecto a cómo estaba funcionando el sistema. ¿Ustedes habían notado alguna diferencia en los análisis que hacían las comisiones de usuarios según la región o no? Digamos, esa es una pregunta, es que decía regional en alguna parte. Por eso me llamó la atención. Esa era mi pregunta, digamos. Pero yo por lo menos, a diferencia de los otros temas, y tengo una visión diferente. Está bien, legitimidad de ministro. Presidente, mire, está bien o sea, yo creo que qué bueno que pudimos presentar el tema porque estábamos hace varias semanas tratando y no habíamos podido. Seguramente lo vamos a tener que conversar más. Solo quería señalar un par de elementos. El mecanismo de representación o representatividad del gremio más representativo, ya sea sindical o empresarial, está normado, digamos.
oficia a instituciones que son las que tienen la mayor cantidad de afiliados y de esa manera se establece y se certifica por ministros de fe. O sea, hay todo un proceso, lo digo porque en el sector trabajo hay un conjunto de instituciones que están conformadas por los más representativos de empleadores y trabajadores. Lo segundo que quería señalar es que esta comisión ha funcionado y ha funcionado con esta atribución y con esta dieta porque ha tenido un contexto en el cual fue un intento de cumplir con un principio de la seguridad social, que es la participación de los afiliados en el sistema, en el 2008. Y esto fue lo que se pudo hacer en ese momento. Pero desde el gobierno de la presidenta Bachelet y en el gobierno del presidente Piñera, esta misma propuesta se hizo. Entonces digo, solo para que le demos una vuelta mayor. Sí, claro. Es que el subsecretario lo dijo 2017 y 2018. Sí, es que acá no es bien similar, senador. Lo podemos ver en detalle, pero lo que se busca acá es cumplir con un principio de la seguridad social que aquí está ausente, porque el contrafactual de que no participen los afiliados, incluidos los empleadores, ¿cierto?, y la academia, es que participen los mismos grupos económicos que controlan la AFP. Ese es el contrafactual que hoy día hay. Entonces hay que darle una vuelta, porque cuando se hace este esfuerzo por intentar, ¿cómo se dice?, vincular la participación de los usuarios en alguna parte del sistema, se crea esta comisión, pero queda corta. De todas maneras, creo que es un tema para discutir porque hay harto que resguardar ahí también y eso nosotros lo entendemos. Perfecto, está bien la explicación. En todo caso, ahí tenemos un tema, digamos, que hay que discutir. En todo caso, por algo se pide la independencia. Esa es clave de la ley que se hizo. Si yo me acuerdo de esa discusión. Hay cosas que a veces uno prefiere no acordarse, pero ahora sí, digamos, y esta sí. Me acuerdo perfectamente que se dio y fue un paso muy importante. Y no quiero, para que no quedar, como quedan 3 minutos antes, no quiero que pase un tema que planteé. En la página 13 de su presentación, cuando se habla de antecedentes de la Comisión de Usuarios, el punto 3 dice, teóricamente está pasando ahora, por eso yo me pregunto, la Comisión de Fuera para recoge las evaluaciones que hagan sus representados de todas las regiones del país. Entonces, mi consulta, y yo creo que vamos a interpretar, si había respecto de claro, no, y sobre todo, más allá, si ustedes advertían, según la región, distintas apreciaciones respecto del sistema. O sea, por ejemplo, puede haber regiones que reclaman, digamos, de la forma de información, otras que pueden tener problemas de acceso a las sucursales, no sé. Por eso que como encontraba interesante que hubiera algo regional, no sabía si había una evaluación regional. Si esa era mi pregunta, senadora Sepúlveda, después subsecretario. Mire, yo recuerdo, yo era parte de la Comisión de Trabajo, ¿no? Y la ex ministra Saldívar, ella plantea con no sé si mucha fuerza, pero sí la importancia de una buena representación de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es interesante ahí, subsecretario, de chequear las diferencias, ¿no?, entre una propuesta y la otra. Y lo segundo, que sería interesante de poder que nos enviaran cuáles son las observaciones que realizan los usuarios regionales, que realizan los usuarios regionales en el Maule, por ejemplo, en el Maule, en la región de O'Higgins, un poco para saber cuál es de qué nivel de observación estamos hablando y cómo estas observaciones se recogen a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que sería interesante de hacerlo, a lo mejor, no sé, por la región del senador. Usted es metropolitana, ¿no? Pero claro, o sea, yo creo que es interesante quiénes la componen, cómo se trabaja y cuáles son esas observaciones. Eso, presidente. Exacto, coincidimos en este caso. Bien. Antes de terminar, superintendente. Perdón, subsecretario. Sí, no, muy brevemente mencionar que en efecto la comisión funciona a nivel nacional. Es a través de sus organizaciones que recogen el sentimiento regional. Hemos tenido la posibilidad, algunas cosas dependiendo del presupuesto, que la comisión se pueda trasladar y ha funcionado en 2 o 3 ocasiones en regiones. O sea, no es que reciban, sino que van. A veces en la medida de lo posible. Claro, y también reciben a través de sus organizaciones. Y en efecto ahí hay quejas distintas dependiendo de la región. Fundamentalmente tiene que ver con un problema de lejanía de los puntos de atención
del sistema de pensiones en regiones, por mencionar los lagos, ¿no es cierto? Está en Puerto Montt y no hay nada en Chiloé. Ya, ese... ¿Ah? Ahora con el puente va a cambiar. Ya, bueno, está planteado el tema, tenemos una discrepancia aquí, en lo otro que tenemos buen acuerdo, por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.